Jehová es mi pastor. Todos conocemos el Salmo, hermanos, pero tenemos un problema. Hemos romantizado la imagen del pastor. Muchas veces no entendemos su oficio. Lo hemos romantizado, idealizado. Pensamos que todo es verdecito, todo hay tranquilidad, ovejitas blancas, todo en calma. Pero la realidad bíblica, como la vivió David, es que ser pastor era peligroso, agotador, sucio, muchas veces frustrante. Y si eso es cierto con las ovejas literales, hermano, ¿cuánto más con las personas? Hoy queremos responder a estas preguntas. ¿Cómo es realmente un pastor de ovejas? ¿Cómo son realmente las ovejas? ¿Y qué pasa cuando Dios llama a pastorear no animales, sino corazones humanos? Por eso el título del mensaje, entre ovejas y voluntades, el desafío del verdadero pastoreo. El pastor real es más que una imagen bonita o idealizada. Tenemos que, antes de hablar del pastor espiritual, entender al pastor literal, a ese pastor en el campo. En el contexto bíblico no había cercas modernas, no había veterinarios, no había sistema de seguridad. Como dijo David, tuve que matar leones y osos. Esto no era poesía, era supervivencia, sobrevivir ahí en el peligro. Pero ¿qué funciones tenía el pastor con las ovejas? Y las ovejas tienen una característica. Ahí como ustedes lo pueden ver, el pastor va adelante, detrás las ovejas. No es como el ganado, como usted ha visto en la película, que están los vaqueros con los lazos y el ganado va adelante, los perros, los caballos detrás. No, las ovejas no se empujan desde atrás, sino desde adelante. Que escuchen mi voz, decía el Señor. Jesús lo confirma en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Así que la función del pastor es guiar literalmente y espiritualmente. Una segunda función del pastor era alimentar. El pastor debe conocer los pastos, debe evitar las zonas tóxicas, debe regular el movimiento del rebaño. Y sabiendo que no todo lo que las ovejas parece que es alimento, realmente les alimenta. A veces también como pastores espirituales tenemos que hacer esto. Otra función del pastor es proteger con su vara y su cayado. La vara, defensa contra los lobos. Cayado, dirección y rescate. La vara, defensa contra todo aquello que atentaba, que ponía en peligro al rebaño. Así que el pastor defendía. También debe hacerlo el pastor actual, espiritual. Restaurar. Una oveja caída a veces no vuelve a levantarse sola. Necesita que el pastor llegue y con su cayado la levanta, si no muere. Debe buscar la oveja perdida, que muchas veces no quiere regresar sola. Se pierde y sigue caminando, no regresa. No dice, creo que me perdí, sino que sigue avanzando perdida. Y muchas veces también esto sucede con el pastoreo espiritual. Lo que pasa es que muchas veces el pastor no puede hacer como el pastor literal, que el pastor lo levanta con el cayado, la carga y la lleva. No, hemos tenido ovejas así que están por su camino. Y a veces son ovejas que tienen hasta corderitos con ellas. Le hemos visitado y no hay manera de cargarla y traerla otra vez. Son ovejas que quieren quedarse donde están. ¿Y cómo son las ovejas? Aquí viene el primer momento de realidad que a veces nos choca. Las ovejas reales no son inteligentes, no tienen sentido de orientación, siguen al pastor, pero a veces se pierden, se dispersan. Y si sienten un rugido, si sienten un ladrido, pues puedes entrar en pánico colectivo. En otras palabras, no es que sean rebeldes, pero tampoco son muy brillantes.
Realmente las ovejas no siguen al pastor porque sean inteligentes, sino porque reconocen la voz de su pastor. El problema ahora para los pastores espirituales, es que no pastoreamos ovejas literales. Y esto lo cambia todo. Porque ahora no estamos hablando de un instinto que sigue una voz. No, una voz conocida. No estamos hablando de instinto. Estamos hablando de voluntades. Ya es algo diferente entre ovejas literales y las voluntades humanas, que también se consideran ovejas espirituales. Las ovejas, repito, siguen esa voz conocida. Las personas cristianas, ovejas espirituales, a veces no oyen, a veces se duermen en medio de la voz del pastor, a veces oyen pero no escuchan, a veces puede que escuchen, pero entonces se comienzan a analizar, comienzan a cuestionar, comienzan a reinterpretar a nuestra manera y hasta se oponen, porque muchas veces quiere prevalecer el ego de las voluntades. Hay una realidad espiritual. El problema del ser humano no es su ignorancia, no es que sean como las ovejas que no tengan inteligencia. No, el problema del ser humano es que quiere hacer su voluntad, quiere vivir independiente. Y esa es la mentira desde el huerto del Edén de Satanás, que le dijo: ustedes no tienen que obedecer a Dios, y eso es mentira, no morirán. Ustedes serán como Dios. Y así todavía eso llega hasta nuestros días. Cada cual quiere ser su propio Dios, quiere creer a su manera, no quieren someterse a la voluntad de Dios en la palabra, y a veces ni la buscan, ni la escuchan, ni la leen, ni la meditan. Y no solo muchas veces la oveja cristiana no solo se pierde, sino que quiere decidir su propio camino. En su voluntad quiere creer a su manera. Y Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es literal para el no cristiano que no conoce a Cristo. Pero el texto no termina ahí, sino que dice: cada cual se apartó por su camino. Lo triste es que después de decir que ya somos cristianos, aún seguimos actuando muchas veces así. Por nuestros caminos, escogimos nuestros propios caminos. Y no es solamente que a veces las ovejas cristianas andan perdidas, sino que escogieron seguir así. No quieren venir al redil al cual se le manda a congregarse. Mira aquí, un redil. Siempre la iglesia anda en un redil, como familia de Dios. No se le ocurre a una ovejita apartarse, y a veces, como decíamos, que no son muy inteligentes, va el pastor y la carga. Pueden dispersarse. Pero nosotros que tenemos inteligencia, a veces escogemos vivir de esa manera. Y un poquito de humor para relajar el ambiente. Y está un poquito tenso. Las ovejas no le dicen literalmente al pastor: yo siento que este no es la mejor comida. Yo siento que este pasto que me trajo el pastor no es el mejor que yo deba comer. La oveja no dice eso. Ahí va el pastor caminando y la oveja no le dice: yo tengo otra interpretación de otro camino, no ese que me está llevando el pastor. O la oveja no le dice: yo estoy orando a ver si sigo a ese pastor. O la oveja no le dice: yo escucho la voz de otro pastor que está lejos. Ay, lo bello que es la voz de ese otro pastor. No, esa oveja no dice eso. Hermano, pero muchas veces los creyentes sí dicen eso a su pastor. Y Dios tiene que darnos paciencia, ¿verdad? Es parte del llamado. Porque sí pueden decir todo eso que he mencionado, que una oveja real no dice metafóricamente hablando. Las ovejas no reinterpretan al pastor, pero muchas veces las ovejas cristianas no solo quieren reinterpretar, no, lo que dijo así no es así, lo que es así.
Pero no solo con eso, porque cuando el pastor les pone la palabra y se basa en la palabra, no solamente están reinterpretando como ellos piensan al pastor, sino que están reinterpretando a la palabra de Dios y sobre todo a Dios. Eso es un problema. Que nosotros por seguir en nuestras voluntades, hacer lo que querramos, nos damos el lujo, entre comillas, de querer reinterpretar a Dios. Y ese es un desafío espiritual para el pastor en toda época, el pastor espiritual. Porque el pastor de ovejas controla el entorno con vara y callado. El pastor de ovejas le rinde cuenta a sí mismo, se rinde cuenta a sí mismo, y si acaso a su esposa y a su familia. Perdimos una oveja, la comió el lobo, rinde cuenta ahí en la familia, es de él. Pero un pastor espiritual no controla los corazones. No podemos controlar los corazones del rebaño espiritual. Y por encima de eso, entonces, no es que rindamos cuenta a nosotros mismos o a la familia. Es que rendimos cuenta a Dios. Tremendo. Ya estoy aquí para recoger y irme de aquí. Porque, oye, hermano, esto no es fácil. Como algunos piensan que el pastor no trabaja, que el trabajo del pastor es fácil. Dígaselo a las compañías donde ustedes trabajan. Si las compañías exitosas pueden trabajar así, como obreros voluntarios, sin ningún incentivo. Que piensen como ellos quieran, que sigan el reglamento que ellos quieran, que se comporten como ellos quieran, a ver cuál será exitosa. Pero los pastores tenemos que trabajar con esas voluntades, con esos corazones que muchas veces no quieren rendir ni cuenta a Dios, ni a cuenta a nadie, quieren seguir creyendo a su manera. Y el pastor sí que tiene que dar cuenta. Algo que no hace el pastor de ovejas real. Hermano, es un llamado, y ese llamado es el que sostiene al pastor, aunque siga habiendo mayorías de ovejas rebeldes. Tenemos el consuelo de que Cristo es el modelo superior. En 1 de Pedro 5:4 dice que Él es el príncipe de los pastores. Y como leímos, Jehová es nuestro pastor. El Señor no solo guía, sino que dio su vida por las ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Pero hermano, Jesús estuvo aquí pastoreando, dio su vida por las ovejas, lo dijo que lo iba a hacer como 3 veces, que moriría y resucitaría. Hermano, y no todas las ovejas siguieron a Jesús. Hizo milagro, multiplicación del pan, de los peces. Y las multitudes le dejaron porque decían que su palabra era dura, como las personas quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Si a Él le fue difícil, ¿cuánto más nos será a nosotros? Pero tenemos que confiar y esperar en Él. Y hoy ese Cristo resucitado, si no lo siguen a Él las ovejas, debo esperar que no me deban seguir a mí. Porque la condición para que las ovejas sigan al pastor que Dios ha puesto es porque primero se rinden al Señor. Primero lo aman a Él primero. Y por eso que pueden seguir al pastor que Dios ha puesto para que cuide su rebaño. Incluso a Jesús no todos lo seguían. Ya el pequeño grupo que todavía no entendía mucho decía, ¿y ustedes se quieren ir? Hermano, el problema no es que no haya falta de dirección de la Biblia, del Espíritu Santo hablándole a ustedes, en los devocionales, del pastor que lo exponga. No, el problema no es ese. Hay demasiada información muchas veces. El conocimiento envanece, lo que hace falta muchas veces es falta de amor. Porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Falta de amor por Cristo, de conocer su amor. Porque si decimos que le amamos, no estaríamos creyendo a nuestra manera. Si decimos que le amamos, haremos lo que Él nos dice, obedeceríamos a la voz del pastor. El problema entonces no es falta de dirección y guía a través que exista la palabra en tus devocionales, en la guía del pastor que Dios ha puesto, sino es falta de rendición. Falta de rendición de las ovejas. Que las ovejas no quieren rendirse si quieren ser sus discípulos de Jesús. Porque deben negarse a ella misma primero. Si alguno quiere ser su discípulo, dijo el Señor, negarse al yo cuesta. Negarse a creerme que soy sabio en mi propia opinión cuesta. Rendirse a la palabra y decir, esta es la voluntad de Dios. Si está ahí, deja de no buscar más excusas. Cuesta porque quiere prevalecer nuestra independencia. Y tomar tu cruz para seguir a Cristo
cuesta. Pero meditemos cuántas cruces seguimos para hacer todo lo demás. Muchísimas. ¿Cuántas cruces tenemos que seguir de impedimento para no poner excusa para cumplir el resto de las obligaciones en la semana? Que si somos realistas, no quisiéramos hacerlas. Todas las cruces de los trabajos, de la familia, de las cosas que los trabajos que nos cuesta para enfrentar a los estudios, llegar donde tenemos que llegar, pero te sobrepones y la llevas y sigues todas esas estructuras, todas esas organizaciones, sigue todo lo del César. Pero a veces a Dios no queremos dar lo que es de Dios. Ahí no queremos rendirnos. Y no solamente entonces, sino que también no obedecemos a Jesús. Y porque no obedecemos a Jesús, no obedecemos a los pastores. Hay un desafío entonces para los pastores. Que tenemos que pastorear voluntades independientes. ¿Cómo pastorear a personas que no se dejan pastorear fácilmente, que no son así corderitos ahí? No son fáciles de pastorear. No pensamos que todo lo que decimos ahora mismo lo estamos entendiendo, o lo que lo van a escuchar después, a lo mejor están pensando ya en otra cosa, ya no están analizando el texto, no están analizando el contexto, están ya, como decía un animado que recuerdo cuando joven, pasaban muchos años, ¿verdad? Que decía, no, antes que él hable, ya me opongo. Hay veces que ya estamos predispuestos, lo que diga, pues no, yo sigo como voy. A mí no me va a convencer. El problema es que a veces nos oponemos a Dios y dura cosas, dar cosas contra el aguijón, como hacía el apóstol Pablo antes de su conversión. ¿Cómo pastorear a personas que no se dejan pastorear? Bueno, hermano, no se puede forzar tu obediencia. No la puedo forzar. El pastor literal usa la vara contra el lobo, pero también contra una oveja rebelde. El pastor espiritual no puede usar vara. No puedo estar aquí amenazándolo a ustedes. Incluso Primera de Pedro 5:2 dice que nuestra labor no es por fuerza. Sí, no es por fuerza. Si bien el pastor no debe hacerlo por fuerza, es verdad que también a las ovejas se le manda que no deben ignorar a sus pastores ni desobedecer a sus pastores. También tienen esa parte, esa responsabilidad delante de Dios, las ovejas. Y hay una tensión aquí. Debemos ejercer autoridad sobre ustedes sin coaccionarlos, hablándoles y hablándoles y hablando. Entenderán, un día entenderán. Con esperanza, con fe, liderándolo, porque Dios nos ha puesto a liderarle, pero sin imponerles. Repito, trabajamos con voluntades, no con instinto animal. Y las personas a veces deciden obedecer lo que les gusta. Eso ya lo decía el apóstol Pablo. Vendrán los tiempos cuando apartarán de la verdad el oído y querrán solamente escuchar cosas bonitas que les confirmen que lo que están haciendo están bien, que le confirmen que ellos no tienen que ser discípulos, como decía Jesús, que le confirmen a aquellas multitudes que ellos que están para recibir bendición de Dios. Dame el pan, dame los peces, sáname, pero seguirte a ti y tomar mi cruz. No, eso no, Jesús. Bueno, nos vamos. Se fue. Y Jesús dijo, yo no quiero mega iglesia, yo quiero una familia, un rebaño. Una iglesia es una familia, un rebaño espiritual que obedece a su voz. Las personas muchas veces creen parcialmente. Eso muchas veces es lo que más se ve en el cristianismo. No se ve la promesa, cómo fue ofrecida en el contexto. No se analizó lo que dice delante del versículo. No se analizó lo que dice después de ese versículo. A veces no tenemos tiempo de leer una carta completa de un capítulo. Y tomamos un versículo como pretexto fuera de contexto. Porque ese versículo que yo leo me conviene a mí, para mi situación, de lo que estoy viviendo. Y no analizamos cómo esa promesa se cumplió en la vida de la Biblia, en la iglesia primitiva, con el contexto de los creyentes en toda la Biblia. Entonces podemos creer parcialmente. Esta promesa me conviene. No importa si lleva condiciones o no. Yo tomo lo que me conviene, como un buffet de lo que abunda hoy en día. Tomo el alimento que me parece mejor. Y a veces hay cosas que no entienden, pero las reinterpretan a su manera.
Lo triste es que muchas veces todo esto ocurre en contra de la voluntad de Dios. Todo esto de obedecer lo que les gusta, de ignorar las realidades que muchas veces le confrontan, reinterpretar lo que no entienden, de creer parcialmente, de obedecer selectivamente, de filtrar la verdad a su manera. A veces están tan ensimismados en sí mismos que no saben si esto es la voluntad de Dios. No se han preguntado una sola vez: esta es la voluntad de Dios para mi vida, es la voluntad de Dios para la iglesia, para el rebaño donde yo pertenezco y a todos los rebaños donde pertenecen los cristianos. No se detienen. Hermano, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. No hay otra tarea que nos ha sido dada que hacer la voluntad de Dios, de amarlo a Él primero, de buscar a Él su reino primero. Pero nosotros somos selectivos y decimos: no, es buscar mi reino primero, la voluntad mía, de mi familia primero. A veces es locura para los que se pierden entender la voluntad de Dios y su palabra, porque a veces ni la leemos ni la interpretamos. Entonces, no es que las ovejas espirituales no escuchen, los creyentes, es que se seleccionan cuando escuchan lo que quieren oír. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir enseñando, cómo pastorear, con paciencia. No todos van a crecer igual, no todos van a responder igual. Incluso algunos podrían oponerse y marcharse. Y el pastor, realmente vivimos en este problema de pastorear voluntades en medio de pruebas, incomprensiones, críticas. Y por encima que el pastor también tiene sus propios problemas de salud, de economía, de familia, de situaciones de su auto, de su vivienda. Lo que tiene todo el mundo lo vive también el pastor, y encima se le carga la incomprensión, las críticas de ovejas difíciles. Y el pastor, aunque piense muchas veces en las ovejas que se quieren oponer, el pastor no está siendo destruido con ellos. El pastor está siendo formado, porque todos sabemos que las pruebas en las manos de Dios, que produce paciencia. ¿Quieres paciencia? Tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones. Entonces, el pastor tiene que pastorear con paciencia, porque no todos van a escuchar igual y al mismo tiempo, ni van a responder igual. Pero algo que tenemos que hacer los pastores con enseñanza constante. Hay que seguir enseñando. Y sobre todo la principal enseñanza es que usted sea un discípulo que predique el evangelio. Por eso mi insistencia no es que usted sea creyente, no es que usted diga cree en Dios, es usted discípulo que se negó a sí mismo, tomó su cruz para seguir a Cristo. Ya usted sabe predicar el evangelio a otro, y por eso usted ve en todos los estudios comenzamos siempre de una manera u otra, aunque sea de manera breve, repitiendo el evangelio. Y me dirán: pastor, ¿pero por qué repite tanto? Bueno, cuando te vea haciéndolo, cuando toda la iglesia lo esté haciendo y vea que todos están haciendo, quizás lo deje de decir. Cuando vea que todos son discípulos y que logran hacer ajustes en sus vidas, que quiten todas las trabas que le impiden seguir a Cristo, quizás lo deje de insistir, porque ya tenemos aquí a tantos discípulos que están predicando el evangelio. Entonces tenemos que seguir enseñando constantemente. La función del pastor no es la que vemos hoy muchas veces en las redes y en las megas iglesias, es de entretener a los cristianos, porque han trabajado tanto en la semana que ahora el pastor tiene que llegar aquí para entretenerlos y no decirle que tienen que ser discípulos, tomar su cruz, vivir como Cristo nos manda a vivir, y no vivir como el mundo, vivir transformado en santidad. No, hay pastores que han bajado los estándares, ya no quieren hablar ni de pecado porque se han comprometido tanto con las economías y todas esas cosas, que entonces a veces ya aparecen organizaciones filantrópicas más que centradas en Cristo, aunque mencionen a Cristo, aunque hablen de Cristo, muchas veces están entreteniendo, no están buscando que las personas se arrepientan de sus pecados y entiendan el verdadero evangelio. Un pastor también no debe entretener, pero debe dar ejemplo con su vida, no solo con palabras. Porque si mi vida no refleja el mensaje, mi mensaje no tendrá vida.
Pero tristemente, aunque el pastor tenga vida que puedan imitar a otros, a veces no los imitan tampoco. Aunque en las iglesias hay otros hermanos sacrificados que podían decir como el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Las ovejas rebeldes que no quieren oír, no miran para ahí. No van a mirar ni al pastor sacrificándose, ni a la esposa del pastor sacrificándose, ni a los hermanos ancianos sacrificándose. No, yo sigo como voy. Yo no tengo por qué sacrificarme, aunque haya ejemplos dignos de seguir, porque siguen a Cristo. Pero estamos aquí para mostrar ese ejemplo. A veces quieren seguir otros ejemplos que no son tan buenos ejemplos, pero como entretienen, le perdonan todos a esos líderes y falsos apóstoles, porque ellos los entretiene tanto y les gusta la forma en que ellos oyen esa voz. Entonces, la clave del pastor, además de hacerlo con paciencia, enseñanza constante, aunque las personas quieran escuchar otra cosa, con el ejemplo visible de sacrificio, al final es la dependencia del Espíritu Santo. No es con mi fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu, ha dicho el Señor. Pero de verdad a veces nos han deseo de que si tuviéramos 4 botones, ¿verdad? Qué fácil sería todo. Voy al botón 1. Oveja, ten convicción de este mensaje. Y todo el mundo, es verdad lo que dice el pastor. Tengo convicción de pecado, me voy a arrepentir. Es verdad que tengo que hacer el ajuste. ¡Pum! Un botón. A veces no trabaja así con botón, ¿verdad? Si tuviera otro botón, que haya arrepentimiento genuino, que se arrepienten de los pecados, que se arrepienten de hacer su voluntad, que se arrepienten de buscar su reino primero, que busquen primero a Dios, que haya avivamiento, ovejas avivadas, discípulos. No tenemos ese botón, ¿verdad? Quisiera tener un tercer botón que diga, ¡tum! Generosidad, ovejas que son dadoras alegres, que no cuestionan, que están buscando, como todos cantábamos, de tanto que nos ha dado Dios, ser perfume a sus pies. No nos conformamos como estamos, queremos dar más para el Señor. No tenemos ese botón tampoco. Y por último, quisiéramos tener ese otro botón que tienen las computadoras a veces. Estas ovejas ya no tienen convicción, quieren seguir creyendo a su manera. No se arrepienten de que están en pecado, no la veo avivada, como dice la Biblia. No veo que son generosas. La voy a reiniciar de nuevo. Y se reinicia una nueva oveja. Tampoco podemos reiniciarla. No. El pastor no transforma corazones y tenemos botones que transforman corazones. Pero tenemos un Dios que sí lo puede hacer. Un Dios que transforma corazones. Un Dios que va a trabajar en ti y en mí. Que te va a llevar. Y que te va a hacer difícil seguir dando cosas contra el aguijón. Y siguiendo creyendo a tu manera. Y hasta que tropiece 3 veces, dice que no hay nadie que tropiece 3 veces con la misma piedra. Así las ovejas, quizás estos animales no, pero las ovejas cristianas y también del mundo ha tropezado no sé cuántas veces y a veces ni escarmientan. Tenemos la convicción de que Jehová es mi pastor y confortará mi alma. Aunque quizás haya muchas ovejas rebeldes, no estén actuando conforme a la palabra. El pastor humano sigue guiando, sigue alimentando con la palabra. No va para entretener, confiando en que Dios va a restaurar, de que Dios va a sobrar. Y Dios también va a confortar tu alma para hacer tu voluntad. Confortará tu alma para darte fuerza como las águilas. Para que cuando quieras hacer la voluntad de Dios, Él lo quiere. Si lo vas a poder hacer en el Espíritu, no en tu fuerza. Entonces los pastores tenemos que seguir trabajando con paciencia, con mucha oración, con mucha perseverancia y dependencia en el Espíritu Santo. Iglesia que me escuche de cualquier parte, no eres inocente. Yo me incluyo, no somos inocentes. Somos ovejas que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios no queremos hacer. Tenemos que arrepentirnos. Necesitamos rendirnos delante del Señor, que como también cantamos, recuerden esa alabanza. ¿Cuánto ha hecho por nosotros? ¿Cuánto pagó por nosotros? ¿Cuánto nos ha amado? Hermano, un cristianismo de discipulado no es ese de creer a mi manera, de ir a la iglesia así por ir a la iglesia. No basta con venir un día,
No basta a veces con venir y no escuchar, o venir y escuchar, o venir y opinar. No, sino con venir, escuchar, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Como dice el himno, no volver atrás. No vuelvas atrás, hermano. Tú sigues tantas cosas que quizás no quisieras hacer, pero te las sigues por otros motivos. Pero qué mayor motivo que el Señor se ha entregado por nosotros, tanto que nos ha amado. No debiéramos seguirlo más a Él que todo lo que nos ha dado este mundo y que perece. Y que muchas veces por esas mismas cosas perdemos tantas cosas. Perdemos relaciones de pareja, perdemos relaciones matrimoniales, perdemos relaciones con la familia y con los hijos por seguir un estilo que no es el que Dios nos ha hecho. Y encima de eso creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque si bien el pastor tiene que rendir cuentas, no puede enseñorearse del rebaño, no puede hacer por fuerza. La oveja también tiene responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta delante de Dios. Y eso deben hacerlo para que los pastores lo hagan con alegría, no quejándose, porque hermano, eso no te sirve a ti. Uno se extrañaría, debería decir, no lo hagan así porque eso le va a estorbar al pastor. No, cuando dice que se sometan al pastor, que se sujeten a ellos, que ellos velan por ustedes, que ellos van a dar cuenta, para que ellos lo hagan con alegría, después terminen diciendo, porque eso no te conviene a ti. ¡Wow! Que tengo que ver yo con el pastor, estoy con alegría. No, es un problema de él. No, dice que no te conviene a ti. Vivir de una manera en la cual no estés obedeciendo a tu pastor. Una iglesia que no se deja pastorear, no solo que se perjudica ella misma, un creyente que no se deja pastorear, que quiere ser pastoreado por las redes, que quiere creer a su manera, no solo se perjudica él mismo, sino que convierte al llamado pastoral, que lo haga al pastor, las cosas las esté haciendo con carga, con quejándose, en lugar de hacerlo con gozo. Y también tendrás que tú responder por eso delante del Señor, porque te mandó a que el pastor lo hiciera con alegría, sin quejarse. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Hay una iglesia ahí en Corinto, conocemos esta carta, dos cartas del pastor apóstol Pablo. Y Pablo le escribía a estas ovejas espirituales que eran rebeldes, en pecado. ¿Y qué decían las ovejas? Le llegó a oídos de Pablo: dicen que tus cartas son muy duras y muy fuertes, que tu apariencia no es buena y tu palabra menospreciable. Los que le llevaron este mensaje a Pablo decían: sí, pero a ellos sí les gustan los superapóstoles. Pablo le llamó despectivamente o un poco metafóricamente a esa persona que querían seguir esa iglesia o que querían escuchar cosas bonitas. Pablo le llamó superapóstol. Eso no es de ahora. Pablo le llamó a ellos superapóstol. Porque esta iglesia quería escuchar al superapóstol, cosas que le gustaban. No querían escuchar. Y Pablo no era humilde, hacía tienda, trabajaba. Aquellos otros venían con su filastería, sus trajes, bien vestidos. Ahora eran de 6 pies, ojos azules. Eran de mejor la apariencia. Pablo, sabemos que tenía un aguijón en su carne. No sabemos la apariencia, pero para ellos era mala apariencia la que tenía el apóstol Pablo. Quizás no predicaba como a ellos les gustaba. Era menospreciable. Y qué triste ver a unos apóstoles actuales vistiéndose como un payaso en medio de un culto para todo el mundo donde tanta gente los escucha. Y esa gente escucha eso y sigue yendo a esas iglesias, poniéndose trajes viejos, burlándose de los pastores que tienen trajes viejos. Porque tienen que tener aviones y ser ricos. Pero lo triste es que después las ovejas toman esa iniciativa. Y yo trabajando como pastor bivocacional, que siempre casi lo ha sido toda mi vida, teniendo los mismos problemas que tienen los trabajadores con 1 y 2 trabajos y pastoreando así. En mi trabajo escucho uno de estos discípulos, de estos superapóstoles actuales, hablando con otros diciendo: ¿qué va? Si yo voy a una iglesia y veo que un pastor se baja de un transportation, yo ni entro a esa iglesia. El pastor tiene que venir con una limusina, tiene que venir con un carro del año, porque eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que transmite el evangelio de la prosperidad.
Lo que el pastor tiene, yo voy a ir porque yo lo quiero. Si ese pastor lo ha logrado, yo también lo puedo lograr. No se pregunta si esa es la voluntad de Dios. No se pregunta si eso es el ejemplo bíblico. Donde era una iglesia que no tenía ni oro ni plata, pero tenía poder del Espíritu Santo. Iglesias en las casas, iglesias pobres, iglesias en familia. Pero el creyente quiere vivir del sueño americano, asistir a las mismas iglesias, oír cosas lindas y ver que todos ahí son negociantes, todos les va bien y él también quiere incorporarse a esa onda del evangelio y la prosperidad, donde también voy a ser rico y lograr mi sueño americano. No, rindiéndose a la voluntad de Dios, no negando el sufrimiento que muchas veces vienen a nuestras vidas, no negando la obediencia, sino poniéndolo todo en la mano de Dios. Y dentro de medio de eso, Dios permite tener sueños americanos, propiedades, ser buenos clientes, buenos mayordomos. Aleluya. Pero son hermanos que aún así se sacrificaron. Son buenos mayordomos. Pueden comprometerse con el Señor. No abandonaron al Señor y Dios les permite aún así tener riqueza. Pero no, queremos las cosas fáciles. Así eran estos hermanos en Corinto. ¿Qué diferencia con los filipenses? En Corintios lo pueden encontrar en 2 Corintios 10:10. En Filipenses 4, de 10 al 20. Iglesia que siempre estuvo apoyando al pastor Pablo. Pablo, que decía que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, era pastor bivocacional, como muchos pastores hoy tienen que ser pastores bivocacionales, porque las ovejas no se rinden a la voluntad de Dios. Las ovejas no entienden de que no se le pondrá a bozar al buey que trilla. Las ovejas no entienden de que el pastor debe vivir del evangelio. No, él que trabaja. Y si trabaja con un salario de McDonald's, mejor. Para mi hijo no sabe, para mi hijo que gane un salario profesional. Pero el pastor que ha estudiado tanto, este es doctor, que viva con un salario de McDonald's. Porque para eso que es pastor. Todos esos criterios usted escucha. Pablo había aprendido a vivir así, haciendo tiendas. Pero no obstante, esta iglesia le ayudaba y le mandaba ofrendas. Y Pablo no lo niega. A pesar de que él había aprendido a conformarse, cualquiera que sea su situación, dijo, no, hicieron bien en ayudarme. Hicieron bien en darme. Porque con eso permito que usted presente ofrendas, presente obras el día de mañana delante del Señor. ¿Qué tú vas a presentar y yo? Si solamente presentamos un cristianismo de a mi manera. ¿Qué presentaremos en ese día en el tribunal de Cristo? Hay muchas oportunidades en la familia de Dios, en los rebaños hoy, para tú presentar frutos de labios, mayordomía que agrade a Dios en todas las áreas. No para que tú digas que es para complacer a otro, para que tú tengas que mostrar en aquel día que has hecho por el Señor que tanto te ha amado. Pero eso Pablo permitía que le ayudaran, para que ellos llevaran fruto. Por eso es que debemos ayudar a los pastores, para que tú seas beneficiado. Cuando a veces pensamos que el que se beneficia es el pastor, como decía ahí en Hebreos 13:17. Y luego a esa iglesia que cumplía con todo esto, Dios le decía, para ustedes, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Ahora buscamos otra vez a los cristianos que quieren crear su manera y que cogen los versículos parciales. ¿Cuánto aplican esto? No. Yo estoy en un trabajo ahora del mínimo, de 15 pesos por hora. Y tengo este reto, este negocio que hacer, es traer a la familia que está en este país, pasarla para acá. Esto, lo otro. Dios suplirá todo lo que me falta en el cuerpo de sus riquezas en gloria. Usamos las promesas para nosotros, para nuestra familia, y no para lo que está en la Biblia, que es para ayudar a otros y al rebaño de la iglesia y a sus líderes. La aplicamos como nosotros queremos, porque somos muy bíblicos, muy teólogos. Y cuando Pablo dice que aprendió a conformarse en todo y que aceptaba la ayuda de la iglesia en Filipo, he aprendido a conformarme. ¿Qué decía después? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuándo escucharemos hoy ovejas espirituales que digan, yo voy a estar siempre en las cosas del Señor la mayor mayoría del tiempo y dejar las cosas dedicadas a este mundo, porque yo lo puedo en todo, en Cristo que me fortalece? Yo voy a ser un mayordomo fiel, porque Dios me va a suplir todas las cosas de su riqueza. ¿Cuándo usaremos las promesas bíblicas para los que fueron dadas para el rebaño de la iglesia y para los que fueron dadas? No. Yo todo lo puedo en Cristo para seguir como estoy. Seguir sosteniendo a mi familia, seguir buscando a otra familia de allá, seguir yo viviendo en cómodo como pueda, pero buscar su reino primero. No, para eso yo no puedo en Cristo. Dejar mis trabajos y hacer ajustes. Que hoy estoy sobre una piedra, como ese ejemplo de la semilla,
y las riquezas de este mundo no me dejan llevar fruto. No, Dios sabe que yo no puedo llevar fruto. Cuando nos dijo que nos puso para que salgamos y llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Es un mandamiento. Yo no tengo que llevar fruto. Y aquí hay mucho que trabajar, mucho que mantener, muchos vivir. No, hermano, es un problema de ajuste. Yo también he pasado por ahí. Yo también tuve que renunciar a trabajos que me daban más para ser fiel al Señor. Yo también tuve hijos y familia, niños pequeños y niños enfermos. Y los pastores que son bivocacionales. 2 trabajos. Chico, y podía estar en maratón, podía estar en otra iglesia, podía transportar al hermano. Porque lo hacía para el Señor, no para ninguna persona. Porque se sentían tan agradecidos con el Señor. Ha hecho tanto por mí. ¿Qué voy a hacer, Señor, por ti? ¿Qué te daré, maestro? Hay otro ejemplo en 2 Corintios 8, del 1 al 5. No solo la iglesia de Filipo. Pablo elogia a las iglesias en Macedonia, que se componían de Tesalónica, Berea y Filipo. Estas iglesias en conjunto, dicen, miren a las iglesias de Macedonia, que de su profunda pobreza y de sus tribulaciones abundaron en generosidad de la ofrenda, conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. Hay que decir que se sigue siendo el ejemplo de nuestros días, donde quiera que estado. Han sido las ovejas que tienen más tribulación, más enfermas, las de menos recursos, las que dan más proporcionalmente. En su fuerza, lo que les toca dar y más allá de lo que les toca dar. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque primeramente, dice a Pablo, se habían entregado al Señor. Ellos sabían que Dios era primero y sabían cuál era la voluntad de Dios en cuanto a la mayordomía. Pero no se quedaron ahí. También se habían entregado a Pablo y a su equipo. No tenían en manos decir, también tengo que apoyar a Pablo. Y al equipo que viaja con él, no hay ninguna deshonra en eso. Como hoy se ve, entendían que era la voluntad de Dios apoyar en su reino primero y ayudar a sus líderes, a los cuales Dios mandaba que vivieran del Evangelio. Lo habían entendido, no lo discutían. Entendían que esa era la voluntad de Dios. Hermanos que aquí hoy nos escuchan presentes, los que nos escucharán después, ¿a qué iglesia queremos parecernos? ¿A la iglesia en Corinto o a las iglesias en Macedonia? ¿A cuál quieres parecerte tú? ¿A una oveja en Corinto o a una oveja en Macedonia? Hoy voy a hacer un cuento. No es de los 3 cerditos. Voy a hacer el cuento de las 3 ovejitas en un mismo rebaño. Imagina un rebaño al atardecer. Imagínate, el pastor guiando a las ovejas todo el día. Las ha protegido, le ha buscado pasto fresco, ha espantado a los lobos y ahora están las ovejitas descansando. Y 3 ovejas se reúnen para hablar. Esta es la ovejita de Corinto. Sí, esta es una ovejita emigrante. Emigró de Corinto. Y este pastor la está atendiendo. Esta ovejita se aparta y observa al pastor y dice, no me gusta su voz, no me impresiona, es despreciable. Ay, como escucho por ahí otros pastores que pasan por al lado, qué voces más lindas tienen. Y ahora este pastor quiere que yo le dé mi lana, quiere que yo le dé mi leche. No, bastante tengo, que yo tengo mi familia, yo tengo mis corderitos que alimentar. Y la familia mía que dejé allá en Corinto, tengo que alimentarla. Y si doy, que se agarre, voy a darte lo que me sobra. Además, ¿por qué tengo que dar? ¿Verdad que Dios me ha prosperado desde que me trajo aquí de Corinto para acá, verdad? Llegué sin nada y mira todo lo que tengo. Pero todo lo que tengo es mío. Esta oveja no da proporcionalmente, no es agradecida, no obedece, reniega, no responde a todo el cuidado del pastor, no responde conforme a todas las bendiciones recibidas. Y si acaso da lo que le sobra, desde el excedente, y muy poco comparado con lo que recibe. Así es la ovejita corintia. Esta ovejita evalúa, calcula, saca cuentas, todo para su beneficio, crea a su manera, usa las promesas de Dios que ya mencioné para sí mismo, no para hacer la voluntad de Dios. Ella sí que todo lo puede en Cristo, ella sí que Dios le proveerá, pero para ella
En contraste tenemos la ovejita macedonia. La ovejita macedonia es una ovejita que tiene parientes en Tesalónica y en Berea. Es una ovejita más delgada, que ha pasado mucho trabajo. Quizás está más ancianita. Y ella le dice a la otra ovejita: yo no tengo mucho. De hecho, apenas tengo. Pero he entendido una cosa en mi vida, que Dios ha sido fiel. Esto no es solo tarea del pastor. Esto es tarea de Dios. Así que yo ya me entregué al Señor. Y sé que Él quiere que también participe aquí en este rebaño. No solo para la familia que deja allá en Corinto, o en Tesalónica, o en Berea. Así que no voy a esperar a que me sobre. Voy a dar conforme a mi fuerza y más allá de mi fuerza. Esta es la ovejita pobre, la ovejita débil. Y está la ovejita filipense, que pertenece también a Macedonia. Esta es la ovejita que siempre está brincando. Esta es la ovejita que siempre se está riendo. Esta es la ovejita que es dadora, alegre, contenta. Otra oveja que ella interviene con gozo delante de usted. ¿Qué están diciendo eso? Eso para mí no es nada. Nosotros damos como hemos recibido. Yo voy a dar según he prosperado. Y no solo una vez, lo hacemos una y otra vez. Cada vez que haga falta yo lo haré. Porque soy parte de este rebaño. Y he entendido que cuando el pastor avanza, nosotros también avanzamos junto con el pastor. Aleluya, hermanos, vamos a cantar. Vamos aquí. La ovejita alegre. Filipenses es la carta del gozo. ¿Usted quiere ver una iglesia gozosa y siervos agradecidos? Lea ahí. Vivir con gozo. Esta ovejita corintia está amargada. Mira esa oveja macedonia, lo flaca que está. Por eso está como está. Si yo diera lo que ella diera, si yo pudiera comprarme otro carro más. Yo pudiera tener una casa más grande. Pero qué tonta esta ovejita. Mira para los otros filipenses como salta y goza por ser la alegre. No. Eso es verdad que ella no entiende. Viven amargura. No tienen gozo. Lo que tienen le cae en saco roto. Nada le alcanza porque viven en contra de la voluntad de Dios. 3 ovejas, un mismo pastor, un mismo rebaño, pero 3 respuestas diferentes. Uno no da nada, retiene, justifica, no da casi nada. Es muy egocéntrico, todo es para él. Como decía ella, yo soy mayor, me se dan cuenta, ¿no? Como decía un artista llamado Melesio, una novela que se llama Mi casa es mía, lo mío es mío. Eso es lo que dice esta ovejita. Otra ovejita de Macedonia, de Tesalónica y Berea decía: yo voy a dar mi fuerza y más allá de fuerza, no porque el pastor lo pida, sino por convicción. Yo veo que eso es lo que dice la Biblia. No estoy pensando, esa ovejita no decía en Corinto: estoy bajo la gracia, estoy bajo la ley. No, yo voy porque yo amo a Dios. No se ponen a estar cuestionando, van a la Biblia, encuentran que Dios ama esa actitud. Y la otra, la filipense, da proporcionalmente, de manera constante, donde quiera que vive el apóstol Pablo, y con risa y con gozo, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Y la pregunta no es si me gusta el pastor o no me gusta el pastor. La pregunta incluso no es si ni cuánto doy, sino qué tipo de oveja soy. ¿Soy oveja corintia rebelde o soy oveja macedónica obediente? Lo que yo hago en mi mayordomía, de mi tiempo, de mis recursos, de mis dones, de mis servicios, que la mayordomía incluye todo, refleja esa actitud, lo que Dios ha hecho por mí. O yo no hago ni una pizca de lo que Dios ha hecho por mí, comparado. Estoy respondiendo con esta actitud a lo que es la voluntad de Dios. Mi entrega que yo reflejo en el rebaño de Dios, ¿tiene que ver con la voluntad de Dios o tiene que ver con mi interpretación a mi manera? Hermano, el que tenga oído para oír, que oiga. La oveja que solo evalúa al pastor, lo compara con otros pastores, nunca va a entender el propósito que Dios tiene para ella, ni el propósito que tiene el rebaño, la iglesia. Una oveja así en el mundo real, espero que a usted no le ocurra. Repito, el que tenga oído para oír, que oiga. Una oveja rebelde va a terminar fuera del rebaño, expuesta, vulnerable y muy posiblemente en manos de otros.
La evidencia de cuánto me he entregado al Señor, tristemente, tiene que ver con los frutos. Lo dijo el Señor. No nos gustarán las palabras del Señor, no nos gustarán las palabras de la Biblia, nos gustarán cosas que nos entretengan, pero por sus frutos lo conoceréis. Alguien que dice que ama a Dios y no está entregado a Él ni hace su voluntad, Dios dice que en aquel día no lo conocerá. Cuánto me he entregado al Señor tiene que ser proporcional a cómo es mi mayordomía. No puede ser alguien que dice que está entregado al Señor en las redes, en los TikTok, en la cama, y no se entrega al Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Siempre es sacrificial, siempre es de llevar la cruz, siempre es entrega. No, la evidencia es cómo está nuestra mayordomía en hacer la voluntad de Dios. Y en aquel día no conocerá a muchos que le llamaban Señor, Señor, eran superapóstoles, profetas, lo que eran, porque decían que hacían sanidades y milagros en su nombre. Decían, no os conoceré, porque no hacían la voluntad de mi Padre. El reflejo de un creyente nacido nuevo está buscando hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. Aquí, a los pastores que pueden escucharme, a mí mismo, a los líderes de la iglesia, al remanente fiel de esas ovejitas quizás más ancianas, más débiles, más flacas, que se esfuerzan tanto. Hermano, no te desanimes si tú perteneces a ese grupo de remanente. Si te parece que es difícil, es normal. En los tiempos que vivimos es normal, pero no debería ser normal. Debería ser tarea de todos. Hermano que está firme, pastor, líder, si encuentra resistencia a los mensajes, espéralo. Es de esperar que las ovejas quieran hacer su voluntad. Hermano líder, pastor, si te sientes frustrado porque no ves reacción del botoncito, hermano, es parte del llamado a que Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado este don de esperar y confiar en Él. Porque pastorear ovejas físicas es difícil. Pastorear corazones es imposible. Porque solo lo podemos hacer a través del pastor de los pastores, del pastor supremo, de Jehová nuestro pastor, del príncipe de los pastores. Amén. En conclusión, volviendo al Salmo 23, Jehová es mi pastor. La pregunta no es si es mi pastor. La pregunta no es si Él guía, si es suficiente. La pregunta es, ¿le estamos siguiendo nosotros? Porque al final nunca va a ser el problema del gran pastor y del príncipe de los pastores. Y al final no va a ser de la mayoría de los pastores que conozco que quieren servir fiel al príncipe de los pastores. No, el problema siempre va a ser de la oveja que tú quieras ser y al rebaño que tú quieras pertenecer. Si es Corintia o si es Macedonia. Entre ovejas y voluntades. Este es el gran desafío. El pastor de ovejas guía animales que no piensan. El pastor espiritual guía a personas que sí piensan. Pero muchas veces quieren pensar a su manera. Muchas veces quieren creer a su manera. Muchas veces quieren obedecer solo lo que le conviene y no hacer la voluntad de Dios. Hoy el llamado es simple para terminar a ti, para que me escuche. Oveja, hijito, escucha la voz de Dios. Y no solo escuche. Oveja espiritual, hijo de Dios, reconoce la voz de Dios. Y no solo la escuche, sino que te rindas al pastor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ríndete a su voluntad. Obedece al pastor que ha puesto, que también rendirá cuentas delante de él. Y trabaja en el rebaño este que está aquí, que Dios nos ha dado. Este es tu rebaño, esta es tu familia. No es la familia universal que a veces creemos que sí estaremos un día. Dios nos ha puesto a ejercer los dones, nuestra mayordomía, en una familia, en un rebaño que tiene un pastor. No tiene a todos los pastores de las redes que a veces nos gusta escuchar. Iglesia, adelante. Tú también puedes ser una ovejita del tipo Macedonia. Que Dios te bendiga.